Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gerson Daniel Uribe Ortiz y pues estoy haciendo el vacacional de juegos gerenciales. Y en este momento pues voy a exponer lo que es el análisis financiero de la empresa que me correspondió, que fue la empresa 2 de la industria 1. Trabajé en equipo junto con Sandra Karina Santiago, que pues ya más adelante ella pues también estará sustentando el proyecto que nosotros realizamos durante este periodo de tiempo que vimos el vacacional. Para iniciar, pues quisiera recalcar la importancia que tiene esta materia. Esta materia nos acerca mucho a lo que nosotros como futuros administradores nos vamos a enfrentar en las empresas que nosotros vayamos a dirigir o administrar, porque es importante para nosotros la toma de decisiones. Y básicamente eso es lo que nos acerca a este simulador de Fisicor, nos pone como nos acerca a esa realidad de lo que es poder tomar una empresa y a través de nuestras buenas decisiones, pues llevar a que esta empresa sea rentable, que esta empresa logre posicionarse en el mercado, que logre dar utilidades y pues esa es nuestra responsabilidad como administradores. Para empezar el análisis, pues nosotros diseñamos en el proyecto unos objetivos y el objetivo general pues es realizar el análisis financiero de la empresa que nos va a determinar o por el cual podemos identificar si las decisiones que nosotros tomamos durante las 9 jugadas o los 9 periodos fueron decisiones acertadas. Para ver si esas decisiones que tomamos lograron posicionar en el mercado y lograron hacer rentable la empresa. Para poder lograr este objetivo general, que es el análisis financiero, nos apoyamos en unos objetivos específicos, dentro de los cuales se encuentra hacer un análisis de las gráficas de las ventas de los diferentes productos que nosotros pusimos a disposición del mercado, que fueron los esmaltes, las cremas y los labiales. También vamos a analizar, en el proyecto realizamos un análisis de lo que fueron los costos y los gastos para determinar en qué se invirtieron durante las 9 jugadas. Otro objetivo específico es analizar la gráfica de las utilidades netas y de las utilidades acumuladas de las jugadas, porque ya pues, más adelante vamos a hablar la importancia que tiene estos valores que fueron arrojados. Otro objetivo es realizar el análisis vertical y horizontal del balance general y el análisis vertical de los estados financieros, comparándolos entre los periodos 3 y 4, 6 y 7, 8 y 9. Y finalmente, pues hacer un resumen como de estas tablas, a ver cómo fue el progreso que tuvo la empresa durante estos periodos de tiempo. El análisis financiero, entonces, como ya dije anteriormente, lo vamos a comenzar haciendo un análisis de la tabla de ventas del primer producto que nosotros tenemos acá, con el que iniciamos, que son las ventas de los esmaltes. Nosotros inicialmente proyectamos unas ventas de 8,000 unidades en el esmalte económico y proyectamos unas 7,000 unidades del esmalte de lujo. Como podemos observar en la gráfica, en el comportamiento de las ventas de este producto, de los esmaltes, siempre estuvimos por debajo de las ventas que nosotros habíamos proyectado. Para iniciar, nosotros pienso que cometimos un error en producir a altas cantidades cuando apenas estamos empezando, y de pronto el precio que nosotros teníamos con respecto a las demás empresas, no logramos tener un buen posicionamiento en el mercado en el inicio. Entonces no tuvimos como esa aceptación del producto, por lo cual obtuvimos unas ventas muy bajas. En el transcurso de los periodos, como podemos observar las gráficas, pues las ventas fueron mejorando, ya pues, empezamos a tener una mayor participación en el mercado, y hasta que logramos en el periodo 8, como se puede observar aquí en la gráfica, en el periodo 8, ya logramos equilibrar, ya logramos acercarnos a esas ventas proyectadas, y entonces ya lo que nosotros proyectábamos como empresa para la venta, lográbamos con esa meta. Eso lo logramos ya hasta la jugada número 8.
En el comportamiento de las ventas de las cremas, cuando ya empezamos a producir a partir del periodo 4, nosotros empezamos logramos tener una gran participación en el mercado, pero no nos fijamos que como empresa cometimos un error y era que estábamos vendiendo las cremas en unos precios muy por debajo de la competencia y no nos dimos cuenta que no nos fijamos en que los precios que nos estipulaba el juego eran otros. Entonces, pues como estábamos vendiendo a muy bajo precio, por eso logramos tener una mayor participación del mercado porque tuvimos una alta demanda. Como podemos observar en el periodo 4 y el periodo 5 en la gráfica, vemos que las ventas que nosotros proyectamos logramos superar esas ventas. O sea, todo lo que producimos nosotros en crema durante el periodo 4 y el 5, nosotros logramos venderlo, logramos tener una participación en el mercado, pero esto nos trajo como consecuencia que tuviéramos pérdidas porque estábamos teniendo unos costos más elevados de lo que las ventas, lo que nos estaba ingresando en ventas a nosotros como empresa. Ya luego de hacer como una reestructuración en el precio de las cremas, entonces ya logramos aumentar el precio a un precio que era más competitivo comparado con las demás empresas. Entonces ya como vemos ahí en la gráfica, en los periodos 6, 7 y 8, siempre logramos mantener las ventas siempre estuvieron muy cerca a las proyectadas e incluso en algunas ocasiones logramos tener una demanda, o sea, una demanda muy alta, más superior a lo que nosotros habíamos proyectado. En cuanto a la venta de los labiales, ya nosotros como empresa, luego de adquirir la planta en el periodo 7, nosotros comenzamos con una producción bastante alta. Pensamos que como empresa ya teníamos un mercado, porque ya estamos vendiendo los esmaltes, estábamos teniendo una buena venta de cremas. Nosotros comenzamos a producir una gran cantidad de esmaltes que en realidad, pues como se observa en la gráfica, las ventas estaban muy por debajo de las ventas que nosotros como empresa habíamos proyectado. Incluso lo que fue el labial de lujo, que es el que se encuentra acá en la gráfica color morado, en el periodo 7, se observa que tuvimos una venta muy baja comparada con la venta alta que nosotros habíamos proyectado y con la alta producción que teníamos de ese producto. Sin embargo, ya en las siguientes jugadas, lo que fue en la jugada 8, ya tuvimos una mayor participación en el mercado, ya miramos los precios que tuvieran más de competencia, entonces logramos vender, acercarnos un poco más a las ventas que nosotros habíamos proyectado. En cuanto a los costos y los gastos pues siempre iban aumentando, en algunas ocasiones disminuyendo, y esto era debido a la cantidad de producción que nosotros teníamos. Como en un principio empezamos con unos costos bajos, porque solamente estábamos produciendo poco y poco comparado con la capacidad máxima, pues estamos trabajando a la capacidad máxima que tenía cada planta, que en cuanto a la de esmaltes era una capacidad de 150,000 horas. Entonces nosotros estamos trabajando con esas capacidades, también las 150,000 de la de crema y las 100,000 de las 100,000 horas de los labiales. Pero resulta que en algunas ocasiones teníamos unos costos bajos porque teníamos que producir poco porque teníamos mucho inventario, debido a que en un principio, como ya mencioné, empezamos a tener unas ventas muy bajas de esmalte y también unas ventas muy bajas de labiales. Entonces teníamos mucho producto en el inventario, entonces producíamos poco, pero también se vio la necesidad de subcontratar horas. Esto hacía que los costos de producción aumentaran porque ya estábamos vendiendo más, entonces requeríamos una mayor producción, entonces por eso los costos siempre aumentaban. En cuanto a los gastos, pues solamente nosotros como empresa incurrimos en el gasto de la investigación de mercados, si no estoy mal, para la primera jugada, para ver cómo nos había ido, pues cómo había estado la participación del mercado. En el resto de jugadas nosotros no incurrimos en el gasto de la investigación de mercado. También donde sí incurrimos fue en el pago de intereses de los créditos, pues que más adelante, cuando
le hable del análisis vertical y horizontal que le vamos a hacer al balance general y al estado de resultados, se va a observar que la empresa, nosotros como empresa tuvimos que incurrir en pago de intereses por créditos para poder mantener la empresa. Los gastos también, los gastos que tuvimos de publicidad para cada una de las líneas de los productos que nosotros estamos ofreciendo, pues tuvimos unos gastos de publicidad y pues ahí se ven reflejados que pues en cuanto a la gráfica, los costos siempre estuvieron por encima de los gastos que tuvo la empresa. En cuanto a las utilidades, para la utilidad neta, desde un principio nos costó lograr superar o alcanzar las utilidades que se nos iban poniendo como meta para cada jugada. Siempre estábamos por debajo de la utilidad debido pues a que estábamos teniendo muy bajitas ventas, entonces pues los costos eran mayores que los ingresos que teníamos y como vemos en la gráfica, solo en el periodo 6 y en el periodo 8 logramos que la utilidad real la lográramos. Porque en la gráfica muestra que nosotros como empresa siempre proyectamos una utilidad positiva, siempre proyectamos que la empresa iba a generar utilidades, pero no era así. En realidad, como muestra la gráfica, las barras de color rojo, la empresa siempre tuvo unas utilidades netas negativas, o sea, unas pérdidas. Y solamente en el periodo 6 y el 8 logramos tener unas utilidades netas positivas. En cuanto a la utilidad acumulada, como vemos, siempre empezamos, siempre la empresa, incluso con las ventas que nosotros proyectábamos, las utilidades siempre estaban negativas, o sea, siempre comenzamos a tener pérdidas debido a los errores que mencioné anteriormente, que estábamos produciendo en gran cantidad, no estamos teniendo en cuenta que había competencia, que de pronto estaban vendiendo a otros precios más bajos y eso nos estaba afectando. Entonces comenzamos tomando ahí por ese lado unas decisiones malas, por decirlo así. No tuvimos en cuenta cómo estaba el mercado y pues la utilidad acumulada de la empresa siempre estuvo dándonos pérdidas. Ahora, para hablar un poco de lo que es el análisis horizontal y análisis vertical del balance general, vamos a hacer, nosotros hicimos un análisis del periodo 3 y 4. Como podemos observar en el análisis horizontal, en la variación relativa, nosotros tuvimos una disminución del flujo de efectivo de un 88% en cuanto respecto al periodo 3 al 4. Eso quiere decir que tuvimos muy pocos ingresos por ventas y teníamos un flujo efectivo de menos 88%. Considero que es un valor bastante alto. También podemos analizar en la gráfica que el inventario se nos incrementó debido a que estamos produciendo gran cantidad, estamos vendiendo muy poco, el inventario se nos incrementó del periodo 3 al 4 en un 535%. Sabemos que son porcentajes muy altos, o sea, tenemos mucha cantidad de productos en el inventario que nos estaba costando poder vender. El total activo corriente hubo una variación del 69% entre el periodo 3 y el periodo 4. Esta variación pues no es tan mala, la idea era que fuera mucho mejor, mucho más alta, el total de activos corrientes aumentara más porque la empresa pues básicamente depende de los activos corrientes ya que necesita depende del flujo de efectivo, de los ingresos que tiene por ventas, de las cuentas por cobrar y estamos teniendo un total de activos corrientes pues no como se espera un porcentaje alto, sino que más bien tenemos un porcentaje del 69%. El total de los activos únicamente aumentó el 12%. Fue un aumento bastante bajo, casi imperceptible, por decirlo así, entre el periodo 3 y el periodo 4. Los pasivos se aumentaron en un 73% y el patrimonio disminuyó en un 9%.
El total de los activos, bueno, ya mencioné, fueron bastante bajos. En cuanto al análisis vertical, que es el que se hace por el total de los activos, vemos que el flujo de efectivo no representa ni el 1% del total de los activos de la empresa. Del total de los activos corrientes, el 18% de las cuentas por cobrar, del total de activos, las cuentas por cobrar representan solamente el 18%. Son valores bastante bajos. En cuanto al total de los pasivos y el total del patrimonio, vemos que la empresa depende de un 51% de su financiación, depende de los préstamos que la empresa incurrió. La empresa necesitó adquirir en diferentes jugadas unos préstamos para poder seguir produciendo porque las ventas estaban siendo muy bajas, estábamos teniendo pérdidas, necesitábamos, en algunas ocasiones las cajas nos quedaban negativas, necesitábamos hacer préstamos para poder cumplir, pues tratar de cumplir las utilidades que nosotros esperábamos. Vamos para el análisis del estado de resultados. Del estado de resultados se puede decir que el total de las ventas fue un 88% que corresponden a los costos de venta. Como podemos observar, el total de los costos de venta representan el 88% del total de las ventas que tuvo la empresa. Y los costos de producción se aumentaron del 65 al 117% entre el periodo 3 y el periodo 4. Y esto es debido a que ya en este periodo nosotros adquirimos la planta de cremas, entonces los costos de venta, los costos de producción aumentaron porque ya tenemos que contratar horas, tenemos que pagar por, incurrir en los costos de fabricación de las cremas. En cuanto a las ventas, los costos las pérdidas aumentaron de un 2% a un 32%, las pérdidas, o sea que ahí se muestra que las pérdidas, en vez de nosotros ir generando utilidades, ir produciendo y vendiendo, la empresa estaba generando pérdidas y las pérdidas estaban aumentando cada vez más. Del periodo 3, que eran un 2%, como podemos observar en la utilidad neta, aumentaron a un 32%. En cuanto al periodo 6 y al periodo 7, ya logramos tener que disminuyera un poco el flujo de efectivo, que en los periodos que se analizaron anteriormente había sido del 88%. Teníamos una disminución del 68% del flujo de efectivo. Los inventarios ya disminuyeron de 500 y pico que teníamos en los periodos 3 y 4, ya del periodo del 6 al 7, los inventarios aumentaron el 143%. Aún era un valor sigue siendo un valor bastante alto. Esto quiere decir que igual seguíamos produciendo, pero no estamos vendiendo todo lo que nosotros nos habíamos proyectado. Pero aún así, pues ya vemos cómo en estos tiempos, en estos dos periodos, en estos dos momentos de la empresa, pues vemos que ya empezamos a vender un poco más. En cuanto al activo corriente, se puede decir que disminuyó en un 33%. Esto es preocupante porque, como mencioné anteriormente, para la empresa depende de los activos corrientes más que de los activos fijos, porque los activos fijos estaban representados mayormente era en las plantas, ¿sí? Ahí era donde tenía más representación en las plantas que se habían adquirido. Y en cuanto al total de los activos de la empresa, vemos que en el momento del periodo 3 y 4 habían aumentado el 12%. Ya a este momento el activo de la empresa, el total activo de la empresa empezó a disminuir y disminuyó en un 18%. Si nos vamos para el análisis vertical,
nos muestra que en ambos periodos que el flujo efectivo no alcanza también a representar, sino solamente en el periodo 6, el 1% del total de los activos de la empresa. Y ya para el periodo 7 no representa ni el 1%, está en 0% la representación del flujo de efectivo con respecto al total de los activos de la empresa. El 34% de los activos fijos están representados en los activos fijos iniciales, que fueron la adquisición de la planta de esmaltes, y la adquisición también tiene una mayor participación del total de los activos, que es el 35%, la adquisición de la planta de cremas. En este momento también vemos algo muy importante y algo preocupante, porque la empresa en este momento, si miramos el total de los pasivos, tiene un 74% en el análisis vertical. Quiere decir que la financiación de la empresa está dependiendo un 74% de los préstamos. Y la idea es que la empresa esté financiada mayormente por el capital y por las utilidades. O sea, la idea es que la empresa tuviera una participación mayor porcentaje en el patrimonio y menor porcentaje en el pasivo, pero en este momento vemos que la empresa está dependiendo un 74% de los créditos que ha venido solicitando periodo a periodo. En el estado de resultados, podemos decir que los costos de producción pues siguieron aumentando porque seguimos produciendo de un periodo a otro, y igual íbamos adquiriendo pues más horas subcontratadas, y pues los costos iban aumentando. La utilidad neta disminuyó en un 5%. Seguimos todavía teniendo ahí pérdidas en estos periodos, en este momento del periodo 6 al periodo 7. Los costos de venta representan un 71% del total de las ventas que tuvo la empresa. En el análisis horizontal y vertical de los periodos 8 y 9, entonces podemos ver que ya otra vez empezó a aumentar un poco más el flujo de efectivo, porque ya teníamos una mayor participación en el mercado, ya estábamos teniendo nuevamente buenas ventas, estábamos teniendo pues ya mejores ingresos, entonces ya estaba empezando a aumentar más el flujo efectivo. La idea era que tuviera un aumento mayor, la idea era así, que aumentara, pero pues comparado con los momentos anteriores que habíamos tenido un flujo efectivo, una disminución del flujo efectivo, ya para este momento tuvimos un aumento que fue bastante bajo, del 19%, pero ya empezamos a tener un aumento en el flujo de efectivo. Los inventarios ya teníamos, aumentaron un 62% con respecto a estos dos periodos, y el total del activo corriente todavía seguía negativo. Y esto era debido a que tuvimos una disminución en las cuentas por cobrar en las cuentas por cobrar de la empresa. Cabe destacar que también nosotros en un principio estábamos trabajando con un 2% del descuento. Al nosotros pasar al 5%, ya las cuentas por cobrar se disminuyen, porque ya estábamos adquiriendo mayor dinero a la hora de pagarnos el 50%, para ver si teníamos un mayor movimiento en la caja, una mayor entrada, y pues ya logramos eso. En el estado de resultados, pues vemos que ya tenemos una utilidad neta que aumenta al 16%. Los costos de venta tienen un 65%, representan un 65% de las ventas totales de la empresa, y ya la utilidad neta aumentó un 16% del periodo 8 al periodo 9. Pero igual la utilidad acumulada la tenemos negativa, porque como dije en un principio, siempre tuvimos pérdidas en todo el proceso de las jugadas. Para el análisis ya de los tres momentos, que es los periodos 3, 4, 6, 7, 8 y 9, entonces se puede observar que la empresa entró en un momento grave donde empezamos mal, teniendo bajas ventas, teniendo pérdidas. Llegamos a un momento donde la empresa necesitaba y dependía de los créditos,
Sí, su financiación estaba dependiendo en un alto porcentaje de los créditos, pero vemos que ya en el último momento, en el tercer momento del resultado de los periodos 8 y 9, ya estaban, ya disminuyeron estos valores, entonces ya empezamos a generar un poco de utilidad en cuanto a la utilidad neta. Bueno, en cuanto a las conclusiones, nos dimos cuenta, luego de hacer ya el análisis de los estados financieros, hacer este análisis financiero de la empresa, llegamos a la conclusión de que muchas de las decisiones que nosotros habíamos tomado para la empresa no fueron las más apropiadas. Primero empezamos con una producción muy elevada de esmaltes, no logramos vender, por eso los costos iban en aumento cada vez más, porque cada vez producíamos más, los costos de producción iban aumentando, lógicamente. En cuanto a las ventas, en un principio tuvimos ventas muy bajas en cuanto al esmalte. En cuanto a la crema, pues empezamos a tener ventas altas porque lo estamos vendiendo a un precio muy bajo, un precio que no estaba en competencia en el mercado. Entonces, todas estas decisiones que tuvimos que tomar, aún así ya en el último momento, lo que es la jugada 8 y la 9, ya se ve que la empresa comienza a surgir, ya comienza a dar más utilidades. Ya la utilidad neta representa una pérdida del 2%, pero que ya empezó la empresa a dar utilidades. En la utilidad neta ya logramos un aumento del 16%. Entonces ya en el transcurso de las últimas jugadas ya nos dimos cuenta de que la empresa estaba teniendo pérdidas y empezamos ya a tomar decisiones en cuanto a los precios de los productos, colocar unos precios más competitivos. Ya nos tomamos la molestia de mirar cómo estaba el mercado, cómo estaban vendiendo las demás empresas, a qué precios, y como que ajustar los precios que nosotros teníamos a unos precios más asequibles y lográramos acaparar una mayor demanda y tener una mayor participación en el mercado. En la experiencia personal, quiero dar como ese aporte final. Fue una experiencia muy enriquecedora haber cursado esta materia. Tenía unas expectativas diferentes, la materia logró superar esas expectativas porque de verdad como que lo centra uno ya en la importancia de la toma de decisiones en una empresa. Ya nos acerca como esa realidad. Ya vamos a tener que tomar unas decisiones que necesito alcanzar la utilidad, porque si no va a tener pérdidas. El profesor nos dio esta meta, tenemos que lograrla y estamos teniendo pérdidas. Entramos como en ese momento como de presión, y pienso yo que eso hay que saberlo manejar bien. De pronto pues ya ahora lo que está en juego es nuestra nota, de pronto el pasar o no pasar la materia. Igualmente nos vamos a ir con un conocimiento, hemos enriquecido nuestro conocimiento durante este proceso, sea de que se logre la meta de pasar la materia o no. Pero entonces ya eso lo pone uno a pensar que en la vida real ya no está en juego una materia, el pasar o no pasar. Ya vamos a tener en nuestras manos la responsabilidad de llevar una empresa y tomar decisiones muy acertadas. De pronto aprender de estos errores que se tuvieron en cuanto al manejo del juego, del Fisicore. Y como que ya pues en la vida real la presión va a ser aún mayor, porque ya vamos a tener el capital, el dinero de otra persona, y es nuestra responsabilidad hacer que esa empresa surja, que tenga utilidades, que esa empresa vaya al éxito, y como administradores esa es nuestra responsabilidad. De verdad pues tuve un enriquecimiento bastante en cuanto al conocimiento de la toma de decisiones, en cuanto a la parte financiera, la importancia de llevar unos buenos registros financieros, donde vamos a poder estar viendo unos análisis que nos van a mostrar realmente qué está pasando con la empresa a través de valores numéricos, a través de porcentajes
que a futuro nos van a ayudar a tomar decisiones, porque esos estados de resultados nos están mostrando cómo está la empresa y que las decisiones que estamos tomando no son las adecuadas y que necesitamos hacer otro plan, mejorar la estrategia, de pronto en cuanto al juego, de pronto mejorar la estrategia en cuanto a los precios, o mejorar la estrategia en cuanto a la producción, o mirar de pronto cómo hago para acaparar más mercado, hacer más publicidad. Entonces todas esas decisiones tenemos que tomarlas nosotros basándonos en los resultados que nos dan los análisis de los balances generales y de los estados de resultados. Espero que pues cumpla con los requisitos de este trabajo. Muchas gracias, profesor, por escuchar mi presentación, y que tenga buen día. Muchas gracias.